Así que, la Jessica. Gracias, yo no tengo la voz tan gruesa como nuestro pastor, así que me voy a hacer del micrófono. Bueno, yo como primero que todo como hermana en la fe y también como profesional, yo les vengo a hablar más del tema jurídico. Cómo es que el Estado chileno reconoce el derecho que nosotros tenemos a profesar nuestra fe, ¿ya? Yo no me quiero remontar hacia la separación de la Iglesia y del Estado, porque ya muy bien, cierto, comentó nuestro pastor al respecto, sino que yo quiero hacer referencia un poco a que gracias a la separación de la Iglesia y el Estado, cierto, cada una de estas dos instituciones se pudo dedicar a lo que naturalmente le corresponde, ¿ya? El tema es que, claro, la religión católica era la religión de la República en ese entonces, pero a través de las distintas constituciones, 1925 y 1980, se fue permitiendo, ¿cierto?, la libertad de culto, la libertad de creencia y la posibilidad de que cada persona que tuviese una creencia específica religiosa pudiese manifestarla en su ambiente privado, también en su ambiente público, solo o acompañado, ¿ya? Hasta la Constitución de 1980 no se hablaba de la libertad religiosa en sí. La frase libertad religiosa no existía. Esta recién vino a existir en 1999 con la dictación de la ley 19.628, la llamada ley de culto, ley de libertad de culto. Pero más bien esta ley viene a explicitar cómo en Chile una entidad religiosa puede formarse como persona jurídica, ¿ya? Hay un procedimiento establecido en esa ley, en la 19.628, pero además hay un reglamento que especifica los pasos en que una entidad se convierte, ¿cierto?, al mundo jurídico, como una entidad con personalidad jurídica, con patrimonio propio y de derecho público. Esto quiere decir que tiene beneficios, los beneficios, por ejemplo, de exenciones tributarias, beneficios, por ejemplo, en caso de las donaciones, cómo son percibidas las donaciones por esta entidad religiosa. Además que estas entidades religiosas pueden formar colegios, pueden formar otro tipo de instituciones. La idea es que una institución reconocida por el Estado de derecho público tenga beneficios y pueda asir a sus miembros a ella, para que sus miembros, su congregación, su iglesia, en el sentido, cierto, etimológico de la palabra, pueda dentro de esta organización desarrollarse dentro o de la mejor manera posible dentro de esta iglesia, ¿ya? El tema es el siguiente. Yo considero que la libertad que se estableció en la Constitución de 1980 principalmente, que es la que permite la publicación de esta ley de entidad religiosa, esta ley permitió la libertad, ¿cierto? ¿La libertad de qué? La libertad de creer o no creer, de manifestar o no manifestar, de juntarme o no juntarme, a manifestar mi creencia. Pero si lo hago o no lo hago, es cosa mía, porque yo tengo la libertad y tengo el derecho como persona humana, ¿cierto?, de hacerlo. El problema es cuando termina este derecho. Se dice como base o como principio del derecho en general que un derecho termina cuando empieza el otro, el de otro. Mi derecho es una esfera, y esto lo aprendí en primer año de la carrera. Cada persona tiene una esfera de derechos. Entonces uno va dentro de su esfera, ¿cierto?, de distintos derechos. Pero mi derecho puede repeler el derecho de otro al chocar. Yo tengo la libertad, porque la Constitución me la ampara, la Constitución me la garantiza, y distintas leyes me dicen cómo yo debo ejercer esos derechos, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando viene el derecho de otro y se pone en contrasentido al mío? Por eso existimos los abogados, porque sucede y sucede todo el tiempo, ¿ya? ¿Qué problema veo yo con la libertad de la creencia religiosa, la libertad de expresar esta creencia religiosa? ¿Qué pasa con la ley de antidiscriminación, por ejemplo? ¿Qué pasa con los discursos de odio, por ejemplo? Ustedes
fueron testigos, que yo lo pongo como ejemplo porque es lo que está más fresco, del bus, ¿cierto? Que con unas frases, que no voy a señalarlas, pero ustedes saben a qué me refiero, que con frases X hizo que un grupo o grupos se sintiesen pasadas a llorar. Ellos sintieron en su esfera de derechos una trizadura, ¿cierto? Pero ¿y dónde está la libertad de expresión también? ¿Qué pasa si nosotros como iglesia hubiésemos ido en un bus, ¿cierto? Señalando y manifestando nuestra creencia religiosa? ¿Qué pasa si nosotros vamos a la calle a, ¿cierto?, proclamar la palabra del Señor y otros se sienten perjudicados? ¿Debemos dejar de hacerlo? ¿Nos deben tolerar como nosotros tenemos que tolerar también el derecho de otros? ¿Cuál es la línea fina ahí? Entonces yo me pregunto, 500 años desde la Reforma Protestante, ¿existe libertad? ¿Nos sentimos libres de profesar nuestra creencia? ¿Nos sentimos libres de manifestarnos, de reunirnos, de que quizás mi opinión, si perjudica a otro, sin intencionalidad, porque estoy dentro de mi creencia, ¿cierto? Si perjudica a otro, solamente por ese hecho yo tengo que callar? Yo se los pongo como un tema general porque hoy en día está en boga. Ustedes saben que hoy en día, con todas estas leyes sobre identidad de género, ya que a nosotros como cristianos, ¿cierto?, de la rama que seamos, como dice nuestro pastor, nos golpea, nos triza nuestra esfera de derechos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen que ver con legislación, ¿cierto?, de nuestro Estado, que tiene que ver con educación, se han metido reformas, proyectos, ¿cierto?, educación, temas que tienen que ver con ministerios que se han creado para el efecto. Entonces yo digo, ¿tenemos después de 500 años libertad de culto? ¿Se sienten así, con la libertad de profesar? ¿O se sienten discriminados todavía? ¿Después de 500 años existe discriminación? ¿Solamente a la rama protestante? No lo sé. Yo me lo pregunto. Yo creo que sí. Y es una opinión personal. Yo creo que sí hay discriminación. Pero nosotros, como iglesia, no tenemos quizás la fuerza para pararnos fuera de la moneda, ¿cierto?, para hacer valer nuestros derechos, para elegir a nuestros representantes, ahora que viene ya noviembre y vamos a las elecciones. ¿Tenemos la fuerza, la unidad para hacer valer nuestros derechos? Entonces, yo me pregunto, ok, la Constitución me asegura la libertad y me garantiza manifestar mis creencias, me garantiza y me dice cómo debo formar una entidad religiosa. ¿Y en qué más me protege? Mi libertad de culto, de creencia. Yo pienso que nada más, porque yo he revisado la legislación completa y solamente me doy cuenta que el amparo a nuestra libertad protestante, para hacerlo general, está en la Constitución, artículo 19, número 6, libertad de culto, y además en la ley 19.628, que tiene que ver con las entidades religiosas, y en su artículo primero señala, y en su artículo segundo además, que es la libertad de culto. Y nos dice que nosotros podemos hacernos de la creencia que elijamos, podemos formar colegios como institución, ya podemos enseñar a nuestros niños, y todavía tenemos el derecho preferente de educación sobre nuestros niños, porque la Constitución lo garantiza. Entonces yo puedo ingresar, ¿cierto?, a mi niño y darle como herencia mi fe. Pero ¿qué va a pasar con las modificaciones de leyes que se están haciendo al sistema de educación hoy? Que ya hay proyectos que salieron, que tienen que ver con que la estructura de educación en Chile va a cambiar y se va a insertar la ideología del género desde los primeros años de los niños, ya desde la prebásica.
en adelante se les va a enseñar a ellos que eso es perfectamente normal. ¿Para qué? Para que no discriminen. Pero yo digo que, desde mi punto de vista, es una excepción a lo natural, a lo que Dios nos enseña y a lo que yo como persona humana inteligente entiendo. ¿Por qué se lo tienen que obligatoriamente poner a mi hijo desde la prebásica? Como algo normal, entre comillas, le hace normal, porque tampoco quiero que este sea un discurso de odio. Entonces yo elijo no hacerlo, o yo elijo ir a la Constitución, ir a la Ley 19.638 y poner a mi hijo en una escuela o en un colegio religioso. De mi religión, de mi rama, evangélico, el que sea. Hay distintas ramas, ya lo dijo el pastor 300 y algo, ¿cierto? Pero tampoco voy a poder, porque finalmente la ley de educación es transversal a todas las instituciones, públicas y privadas. Entonces, ¿por qué vamos a enseñar? Y yo estoy poniendo, para que se entienda, el tema de la ideología de género hoy día aquí, porque es lo que está hoy día trizando mi fe. Yo tengo un hijo de 9 años. ¿Por qué no, por ejemplo, legislar para que se enseñe la ideología nazi? Como ejemplo. ¿Por qué no? Si es una ideología también, es una creencia también. Bueno, porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, se estableció que esa era una ideología de odio, bla, bla, bla. Pero ¿y qué pasa si en unos años más la ideología de género se establece también como una ideología de odio, pero ya se legisló en nuestro Estado al respecto y ya se les está enseñando, adoctrinando a nuestros niños desde la prebásica en adelante, que esto es lo normal, que ellos pueden elegir, que el conocimiento interno y el sentimiento interno del niño es autónomo al de sus padres, que sus padres ya no tienen el derecho preferente de educar a sus niños, sino que es el Estado el que tiene el derecho preferente. Y si yo quiero sacar a mi hijo de un colegio público, el Estado me va a decir no. Preguntémosle al niño, porque hay libertad. El niño tiene libertad. ¿Y qué pasa si después se les ocurre que el niño tiene libertad sexual? Ojo con eso, que hoy día se está ingresando un proyecto para despenalizar la penetración carnal en un menor de 18 años sin que eso implique violación o estupro. Ojo con eso, porque Móvil es una organización que ustedes conocen se lo tengo acá para no equivocarme, por este acuerdo que se firmó, el acuerdo de solución amistosa, en uno de sus puntos señala, el punto G dice: revisión y eventual reforma o derogación de los artículos 373 y 365, y ese es el que yo les digo, del Código Penal, artículo 365. Si ustedes van al artículo 365 del Código Penal, ese artículo señala aquel que accediere carnalmente a un menor de 18 años, sin que sea violación o estupro, tiene una pena de presidio. Eso la quieren derogar. ¿Por qué? Porque ellos están apostando a que los niños tengan su libertad sexual. Entonces, si ellos son homosexuales, dentro de su pubertad, y acceden carnalmente al otro, no va a haber ilícito. Porque ellos son, en este caso, partidarios, ¿cierto?, de que los niños puedan elegir desde pequeños. Desde muy pequeños. Violación es con o sin consentimiento hasta los 12 años, perdón. Pero ¿y qué pasa si se alza ese límite de edad después? ¿Se fijan? Entonces, son cuestiones que yo como profesional del derecho digo, bueno, pero ¿y mi libertad de culto y de enseñar a mi hijo, dónde quedó? ¿Dónde está esa libertad? ¿Dónde está mi derecho preferente de padre de darle a mi hijo la educación religiosa que yo quiero? ¿Dónde está si la educación pública me va a obligar a que mi hijo escuche que hay una ideología de género, que es lo normal? Que mi hijo puede elegir si se siente niño o niña, y si él se siente como se sienta, aunque no sea un tema psicológico. Ojo.
Porque él se atrevió a elegir, porque a él le están dando la posibilidad de elegirlo, sin que él lo sienta. Yo entiendo que hay niños que están diagnosticados, ya, que ellos nacen en un cuerpo ajeno. Yo no los voy a discriminar, yo los apoyo y te juro que siento que hay que integrarlo. Pero eso es muy diferente a que un niño que no tiene un diagnóstico psicológico se le diga, oye, pero si da lo mismo, si tú puedes optar y prueba, ¿por qué no pruebas? Entonces démosle droga a todos. Son ejemplos quizás que yo pongo muy extremos, pero es para hacer el cambio de switch. Porque cuando uno se pone a leer un poco más, y hay libertad en YouTube, hay videos de todas partes que hay uno con el criterio, ¿cierto? Y dentro de su fe también tiene que saber qué está viendo, porque hay cuestiones muy caricaturizadas, pero hay otras cosas que están muy fundamentadas objetivamente y en hechos científicos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está, después de 500 años, nuestra libertad? Si desde 1999, cuando se publicó esta ley, la 19.628, se publicó en 1999, donde se habla de la libertad religiosa, es decir, hace 18 años, hoy ya me están diciendo que mi libertad se fue a las pailas porque se están metiendo otros derechos de otros grupos minoritarios a trizar mi esfera. Entonces, personalmente, creo que hoy yo no tengo la libertad que se me dice que tengo. Mi esfera era más chiquitita de la que yo creí, ¿ya? Y la esfera de estos grupos minoritarios es más grande de la que yo creí. ¿Por qué? ¿Por apoyo económico? ¿Por apoyo político? Entonces, cuando mi pastor habla de la separación del Estado y la Iglesia y que él lo considera que es algo positivo, yo digo sí, para que cada entidad se dedique a lo suyo. Pero ojo, que nosotros vivimos insertos en una sociedad cuyos límites son leyes. Y si nosotros no tenemos representantes que estén en la sala el día de votación de esa ley, nuestra esfera se va haciendo cada vez más pequeña. Es así de simple. ¿Y por qué se los digo ahora? Porque el próximo mes tenemos votación. Yo no voy por ningún sector, así que no voten por mí. Pero ojo, conciencia, nuestros representantes son las personas que están en la sala ese día. Nosotros no podemos estar. Por eso mandamos a nuestros representantes trabajan para nosotros. Su trabajo es representar mi interés, ese es su trabajo. Y ojalá su interés sea como el mío, porque si es diverso ya tenemos problemas. ¿Ya? Entonces hay que hacer valer el derecho. Tratemos de que la esfera sea amplia. Tratemos de que nuestra libertad, que se demoró, ¿cuánto? Yo esa parte de la historia no la conozco mucho, pero ¿cuánto se demoró en lograrse esta independencia, esta libertad? Desde que se empezó a gestar como semilla hasta que ya surgió. Un poco más de 100 años. Se demoró 100 años, ¿cierto? Y hoy día, desde que surgió, estamos a 500 años. Pero no es plena, ¿no? ¿Cuántos años más tienen que pasar? ¿Cuántas revoluciones más tienen que surgir para que esta libertad sea plena? ¿Tenemos la fuerza hoy día para hacer una revolución de la creencia, de la fe? Son preguntas que solamente nuestro foro interno nos va a poder responder. ¿Tenemos la facultad de ir, de congregarnos, de apoyar a nuestros representantes? ¿Tenemos la fuerza? Cansa. Aquellos que llevaron las revoluciones fueron personajes que hay que aplaudir, porque tuvieron la fuerza. Nosotros debemos tenerla ahora. Yo desde el derecho puedo hacer este tipo de análisis a lo que se viene, ¿ya? Pero la congregación puede más, si somos hormiguitas. Tratemos, y este es el llamado, de que nuestra esfera no se trice, de que esta libertad que fue alcanzada con tanto costo y que ha permanecido y se ha ido perfeccionando durante 500 años,
no termine ahora. ¿Ya? Tratemos de ir nutriendo en lo que podamos hacer, a través de nuestras congregaciones, a través de nuestros pastores, a través de nuestros representantes en el Congreso. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, agradecer a nuestro pastor Diego, Jessica también, muchas gracias por compartir con nosotros, a cada uno de ustedes, muchas gracias por asistir. Reitero que el pastor Adán Osorio, Dios nos bendiga, presidente de la unidad pastoral, el secretario, el pastor David, Dios nos bendiga, el pastor. No sé si tiene alguna pregunta usted para la abogada, ¿no? ¿Hay alguna pregunta para la abogada? Sí, adelante. Gracias. Perdón, que no más de aquí. Ahí de acuerdo. Sí. Mi nombre es Cristian Fonseca, soy asesor de Cristian Moreira, candidato a diputado por el Distrito 13. Mi pregunta es la siguiente, bastante personal en realidad, que tiene que ver con los colegios que tienen un proyecto educativo, ¿cierto? Si bien es cierto, algunos tienen un proyecto educativo confesional, otros no lo tienen, pero sí tienen un reglamento interno y obviamente las personas y los apoderados adscriben a ese reglamento o a ese ideario, por así decirlo. Entonces, en ese caso, de cierta manera, estas nuevas ideologías, por lo que usted señaló delante, no necesariamente van a poder, digamos, influir dentro de las actividades normativas del colegio, o igual se van a ver los apoderados afectos a esta nueva realidad. Lo consulto porque precisamente yo tengo un niño de 7 años y justamente pensando un poco en esto que venía, lo puse en un colegio, digamos, de carácter confesional, ¿ya? Y por la misma razón, hoy día me sorprende un poco porque no sé si no le entendí bien, pero pareciera ser que igual habría cierta influencia y por lo tanto nos vamos a ver expuestos a ese nuevo marco normativo. ¿Podría comentarlo, por favor, brevemente, sí, para tener una idea de eso? Por favor. Muy amable, gracias. La respuesta es positiva. Sí va a influir. ¿Va a influir por qué? Porque la ley, todo lo que se marque en la ley de educación es obligatorio para todos los organismos educacionales que estén reconocidos por el Estado, ya públicos o privados. El marco que define la ley es general, pero sí establece directrices. Directrices que los colegios confesionales, mi hijo de hecho está en uno católico, ¿ya? Tienen que seguir. Es un colegio católico, el de mi hijo es el colegio San Ignacio, un colegio jesuita. Pero es un colegio donde también se ha abierto esta polémica. Porque si la Ley General de Educación establece directivas para todos los organismos adscritos, para todos los organismos reconocidos por el Estado, ¿ya? Tienen que seguir la ley de educación, las directrices generales, y si dentro de ella está el respeto, ¿cierto?, por la libertad y la individualidad de género, que es el sentir, ¿cierto?, de cada niño, entran dos cosas. Uno, la no discriminación. Si se llega a dar un niño, ¿cierto?, que tenga el tema transgénero, por ejemplo, o sea, homosexual, no hay que discriminar. El colegio en ese sentido no podría negarle la matrícula, ya, porque ahí habría juicio contra el colegio inmediatamente. Y lo otro es que dentro de las ramas educacionales, es decir, como materia, como ramo, tendría que estar inserto quizás en el curso de religión, ¿ya? O quizás en el curso de, no sé si de biología, porque esto no tiene base científica. Entonces debiesen meterlo por ahí en uno de los ramos donde la ideología de género sea inserta como estructura general de la ley de educación, ¿ya? Entonces la respuesta, como les digo, es positiva, por eso yo siento trizado un poco mi esfera de derecho en este sentido. Perdón, disculpe. Sí, una consulta. O sea, el reglamento del colegio... No, porque es interno. Lo que pasa con el reglamento del colegio es que define, ¿cierto?, la estructura interna del colegio, obviamente en razón de su organización, pero también en razón de los valores que va a traspasar a su alumnado, ¿cierto?, de los principios generales del colegio y todo lo demás, pero aún así tienen que respetar la Ley General de Educación y sus contenidos básicos.
que deben ser respetados, estructurados ahora, vamos a verlo cómo lo hacen internamente, pero van a tener que respetar igual la estructura básica. De hecho, hay una parte que asusta, porque una de las modificaciones dice que esto se tiene que integrar desde la pre-básica con elementos que, según la edad de los niños, les permitan a ellos integrar estos conocimientos, y pone incluso, dice, como por ejemplo el juego. Entonces yo digo, ¿el juego? ¿Cómo? No me lo explico. Entonces ahí surge, claro, que así como ya hubo un juicio en contra de uno de los colegios de Santiago, no lo tengo por acá, donde había una niña, acá dice, en el 2015, un colegio particular de la región metropolitana enfrentado ante la solicitud de los padres que buscaban que su hijo varón de 5 años fuera tratado como niña. El colegio se niega por considerar que ello es perjudicial para el niño y pondría en peligro su libertad de enseñar conforme a su visión integral de la institución. Iba en contra de su visión integral de la institución. La Superintendencia de Educación asumió la representación del menor y de su familia, sancionando el colegio porque fue en contra del derecho a la identidad de género del niño, que es superior a la regulación interna del colegio, porque es un derecho humano, Y aún no es ley. prácticamente. Y aún no es ley y ya hay una sanción. Así es. El colegio reclamante de los tribunales todavía están discutiendo el asunto. Y una cosa en el tintero, que creo que un papá, no sé, que escuché, no recuerdo cuando lo vi en la noticia, que decidió educar él a su hijo en su casa. Inglaterra. En Inglaterra. Sí, en Inglaterra. Entonces, o sea, yo puse a mi hijo en un colegio evangélico. Claro, o sea, yo tenía 15 años, pero ¿qué queda para mí? Sobrinos, nietos. Es que eso es lo preocupante. Entonces, Por eso yo les digo, el llamado es ese. Esto se demoró 100 años en gestarse, lleva 500 años. Sigamos tratando de que la libertad sea plena. Yo quiero dos cosas. Uno, mi libertad de culto. Que yo sea libre para manifestar, ¿cierto?, mi identidad religiosa o no hacerlo. Pero también necesito educar a mi hijo conforme a mis valores. Yo darle la herencia a mi hijo y que mi hijo, una vez emancipado, porque esa es la palabra política, ¿cierto?, que mi hijo, una vez emancipado, elija, pero elija con valores que yo le heredé, porque es mi hijo. ¿Se entiende? Hoy día no. Hoy día lo que se quiere es que el Estado tenga el derecho preferente de educación sobre los hijos. Solamente quería decir que, bueno, esto es un debate que es necesario, que es transversal en toda nuestra realidad. Y a mí me gustaría, de verdad, yo además de ser pastor de llamado o de vocación, soy psicólogo de profesión, trabajé en muchos colegios acá en Chile y creo que necesitamos hablar algunos temas. Creo que de verdad es importante desde una perspectiva de altura de mira, sin sesgo, pero sí hablarlo con criterio y con una posición. Yo creo que aquí uno de los elementos más importantes que me deja la reforma es que ellos fijaron una posición. No quiere decir que la otra posición sea excluyente, sino que ellos fijaron una posición y no se movieron de su posición. No atacaron a la otra, no atacaron al sistema, simplemente dijeron esto es lo que nosotros creemos y Lutero la resumió en 95 tesis. Yo creo que más allá de decir tú estás mal y yo estoy bien, es yo quiero estar y decidir, como decía nuestra amiga, ser libre de decidir y de elegir. Entonces, yo creo que desde esta oficina de asuntos religiosos que funciona en esta municipalidad, es un buen tema para que nos sentemos a conversar todos los actores sociales y que cada quien tome su decisión y su mejor opción, sin vulnerar a nadie. En nuestra iglesia, yo conversé hace poco con un joven que se acercó a hablar conmigo y él abiertamente me dijo, yo soy homosexual y yo quiero saber si yo puedo venir a esta iglesia. Y le dije, por supuesto. Tú puedes venir cuando tú quieras, sentarte en la mesa si quieres conmigo en mi casa, yo nunca voy a rechazarte ni a discriminarte. Si Jesús no lo hizo con aquella mujer que le llevaron, si Jesús no lo hizo
con la sociedad que estaba corrompida, pues yo menos lo voy a hacer. Eso quería decir. Hay mucho de qué hablar. Bueno, le agradecemos a todos los participantes y la verdad que quedamos con gusto a poco, un tema muy relevante, digamos, en este tiempo, porque de repente nosotros los pastores tenemos el concepto de que nuestra iglesia tiene estatutos internos, digamos, y como que no pueden, digamos, tocarnos ni pasarnos a llevar. Y de acuerdo a lo que nos dice la abogada, digamos, la ley está sobre los estatutos y se involucra. Pero bueno, damos gracias también a la abogada, gracias a los candidatos también que están presentes, el señor Moreira, y a cada uno de ustedes. Esperamos poder encontrarnos en un próximo, y ojalá que puedan participar más, digamos, en la próxima oportunidad. Así que, muchas gracias. Ahí anda, por ahí anda, el mismo.